después de un descansito, después de coger un poco de aire, después de las primeras dos ponencias, continuamos con una tercera. En este caso, pues tengo la suerte de poder presentar a un amigo, a Javier Martín Denis. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el máster en Estudios Avanzados mediante la defensa de la tesina José Luis Alonso Comonte y el ayornamiento del arte sacro español, en el que analizaba el nuevo arte producido a partir de la renovación litúrgica y artística propuesta en el Concilio Vaticano II. Ha dirigido diferentes proyectos culturales, como el Festival de Arte Contemporáneo Galería Viva o el Festival de Música Festivalc, y ha comisariado diferentes exposiciones, como Los paisajes que somos, de Diego Benéitez, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, o Comonte y Benavente, en la sala de exposiciones Casa Solita. Desde 2021 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores del Estado y es miembro del Comité Internacional de Museos. Actualmente es el responsable del área de la exposición permanente y exposiciones temporales del Museo de América, donde ha coordinado diferentes muestras como La luz del nácar, Reflejos de Oriente en México, o Miguel Cabrera, Las reglas del arte de un pintor novohispano. Ha reducido bastante lo que es él desde el punto de vista del ámbito cultural, del ámbito académico y del ámbito de los museos, porque es muy humilde él, pero tengo que decir que, como decía antes, es mi amigo, le conozco, sé que es una persona tremendamente implicada con el ámbito de las artes, con la promoción de la cultura, y así lo demuestra cada vez que pasa por su tierra, por Zamora, y promueve algo nuevo para involucrar a la gente en el aspecto cultural. Hoy te agradezco que estés por aquí y tienes la palabra. Bueno, lo primero, muchas gracias lo primero a David, que es el motivo por el que estoy aquí. Como ha dicho él, amigo y compañeros de clase, de universidad y de anécdotas como la del más soba que un pasamanos. Y bueno, dar las gracias también a la Universidad Católica de Ávila por haberme dado este espacio para contar lo que les voy a contar, y también gracias a todas vosotras y a vosotros y a toda la gente que nos está siguiendo por el streaming. Cuando me propusieron, David me propuso hablar sobre arte americano en tiempos de Isabel la Católica, empecé a darle muchas vueltas y pensé que a lo mejor se me quedaba demasiado reducido. Lo que pasa es que luego me puse a escribir y a pensar y se me quedó muy amplio. Entonces lo que he hecho es intentar correr lo máximo posible para contar el mayor número de cosas y no dejarme nada por el camino. Por eso también normalmente hablo, como estoy haciendo ahora, y me empiezo a liar y acabo saliendo por cualquier lado, por lo cual me lo he escrito para intentar no salirme de ello. No prometo ceñirme todo el rato al guión, pero lo voy a intentar. Las anteriores ponencias han sido maravillosas. Comentaba justo ahora con David en el café, en el receso, que me la ha puesto votando, porque más o menos voy a contar lo mismo que él, pero desde el punto de vista de América, de otro continente. Lo que pasa que también desde un punto de vista también como historiador del arte, pero también como un punto de vista antropológico. Los derroteros de la vida me han llevado a un museo, que al final la antropología es muy importante, y bueno, pues mi formación y mis experiencias se van yendo por ahí. Como decía, me voy a empezar a ceñir para evitar que nos vayamos de aquí cuando ya los chuletones de Ávila están fríos, ¿vale? La expansión ultramarina portuguesa y castellana por el norte de África y los archipiélagos atlánticos, llevada a cabo durante el siglo XV, se concibió en un principio como una tarea política de descubrimiento y comercio. Pero como la conquista y la invasión se realizaba sobre territorios habitados por infieles, a ella se le agregó la labor evangelizadora como una tarea grata a Dios. Si esas nuevas gentes pasaban a ser nuevos súbditos de la corona, debían hacerlo también como buenos cristianos. Dentro de esta labor teopolítica, el arte jugó un papel capital, construyendo imágenes y representaciones en diferentes vías. Como decía mis compañeros de mesa, los mecanismos de control por medio de las imágenes, la imprenta y el arte, veremos en esta charla que básicamente es en lo que se basa. Y por un lado se creó una imagen de aquello que debía ser civilizado y por tanto justificaba la necesidad de esta labor civilizadora, y por otro proporcionaba unos modelos para esta civilización. Entre medias, el intercambio cultural
conformaría el terreno de transculturación en el que tendría lugar este proceso. He querido estructurar la ponencia en 4 puntos, 4 ámbitos. No, en lenguaje en argot contemporáneo de series no voy a hacer spoiler para que, bueno, manteneros atentos y atentas y que me sigáis. El primero de estos puntos es la visión de Europa, la visión de América desde Europa. El encuentro del hombre europeo con pueblos diferentes es un fenómeno que está cargado de misterios, fantasías y excitación frente a seres que se consideran extraños e inferiores en muchas ocasiones. Las descripciones e imágenes resultantes de estos encuentros son realmente maravillosas y una excelente fuente para conocer las expectativas y anhelos del mundo europeo. Más que hablar del objeto representado, las narraciones de viajes a tierras lejanas y los relatos de las costumbres exóticas y salvajes de los pueblos alejados de Europa hablan de lo que el mundo europeo quiere ser. Más que de América, habla de lo que el mundo europeo quiere ser. El hombre occidental tuvo que confrontar su imagen con la de sociedades diferentes, con la esperanza de que reflejaran las mismas taras o de que le ayudaran a explicar cómo las suyas se desarrollan en su propio seno. Al dotar de exotismo, monstruosidad y extrañeza las representaciones de otras culturas, el hombre europeo se está definiendo por oposición a ellas. La otredad simboliza lo que no se quiere ser y mediante este ejercicio se va definiendo lo que sí se anhela ser. Es un poco la teoría de Gruscinski, la teoría de Walter Mignolo, la teoría de Aníbal Quijano del espejo distorsionado. Además de ser un ejercicio de extrañeza y casi desprecio hacia el ajeno, el encuentro con el otro significa asimismo tratar de acomodar lo diferente a lo propio. El otro no solamente causa rechazo, sino también estupefacción, maravilla. Y para poder controlar este sentimiento, el hombre tiende a hacer lo diferente algo más accesible y entendible. En este proceso se compara con lo propio, como decíamos, y se usan los cánones personales para comprender lo que es novedoso. Surgen así una serie de descripciones, imágenes, comparaciones, conceptos y analogías que buscan hacer del otro algo más entendible y familiar. Pero en este proceso, para conocer el otro, los conceptos y herramientas creadas tienen un doble estándar porque, por un lado, facilitan el entendimiento y alejan del horror que produce lo nuevo y diferente, pero por otra parte son un obstáculo también para poder apreciar y comprender la verdadera identidad de lo ajeno. Es en este contexto que debemos movernos cuando estudiamos las imágenes que resultan del encuentro con el otro. La misma terminología, por ejemplo, indión, es una nomenclatura que facilitó filosófica y legalmente la identificación de los habitantes de las tierras descubiertas, pero no es un ente real como tal. Efectivamente, el indio o indión no es una realidad objetiva y permanente, sino una pura construcción mental por el hombre europeo. Por esta razón podemos decir que el indio fue más inventado que descubierto. Así, como vemos en este mapa con ilustraciones atribuidas a Hans Holbein, el joven, la desnudez, que podemos ver, no se ve, sí, aquí arriba y sobre todo aquí abajo, que sería América, se convertirá desde el primer momento en uno de los rasgos reiterados una y otra vez, como podemos ver. En esa dualidad que caracterizaba la visión sobre el indígena americano, la desnudez trataba también de ubicar y explicar la presencia del indígena en el mapa de la creación del mundo, en unos casos más próximo al modo de vida de los primeros padres en el paraíso terrenal, pero en otros simplemente como testimonio del salvajismo o la falta de civilización de estos nuevos grupos humanos. En esta imagen, que es una de las primeras representaciones del indio americano en que se puede apreciar la tan temida antropofagia de los brasileros. El dibujo es un grabado en madera del año 1505, que acompaña la traducción alemana de la carta de Vespucci, Amerigo Vespucio, a Pierfrancesco de Medici y que fue impresa probablemente por Johann Frosthauer de Augsburgo. Lo que hablábamos de la importancia de la imprenta en el manejo y en el control del pensamiento. Esta hoja, con su dibujo, corresponde a una categoría de impresos alemanes, como decíamos, Neuen Zeitung, hojas volantes, gacetas que servían de medio de propaganda e información muy populares en su época. El texto describe a estos indios desnudos de cuerpos bien formados y de color casi rojo. Y relata, y cito textualmente, me voy a cortar de la descripción, relata que hacen agujeros en sus mejillas, labios, narices y orejas y los rellenan de piedras preciosas, cristales, mármol y alabastro. Esta costumbre la siguen solamente los varones, etc., etc., etc. Esta descripción que acompaña esta ilustración es sumamente interesante porque nos ayuda a comprender el dibujo y nos da luces para entender cómo se van forjando las imágenes del indio americano. Concretamente, el indio aparece aquí como un ser salvaje que hace de la antropofagia
algo cotidiano, como pueden ver. El texto hace la clásica relación entre canibalismo e incesto, que sugiere la bestialidad de los hombres de otras civilizaciones, lo cual, además, permitiría su esclavización al permitirse, según las leyes de Indias, esclavizar por un lado a los caníbales, también sodomitas, esclavos de otros indios y prisioneros de guerra. Resulta elocuente la interpretación e imagen que se hace cuando los propios artistas pudieron llegar a conocer a algunos de estos indígenas. Sin ir más lejos, Vespucio volvió de su primer viaje a Sudamérica con un grupo de 200 esclavos tupinambas y, por lo tanto, los artistas europeos realmente pudieron ver cómo eran, aunque luego los representaran de otra manera. Años más tarde, esta carta, en 1509, se traduce en los 4 viajes, finalmente, de Américo Vespucio y se publica en Estrasburgo acompañado de una serie de grabados. En este caso, el grabado de la derecha es un grabado de Durero, podemos ver abajo. Es la primera vez que se representan incidentes concretos que le sucedieron al navegante, incluyendo sus descripciones de actividades antropófagas, comercio y ataques hostiles. En la escena que tenemos aquí, una madre aparece amamantando, un hombre orinando y una mujer caníbal cortando un cuerpo. La escena de la mujer que amamanta a su hijo hace alusión a la mujer salvaje y específicamente a la ilustración de la penitencia de San Juan Crisóstomo de Durero de 1497, como decíamos. Que el ilustrador se haya inspirado en la figura de San Juan Crisóstomo podría no ser casual, chocando además con la idea de Mulier Totapulcra, de la Virgen. Este legendario personaje, según la leyenda medieval, era un ermitaño que había pasado muchos años en el bosque haciendo penitencia, volviendo como un hombre salvaje. Lo que en principio se veía como con una lente oriental o que se trataba de acomodar a los cánones de lo conocido, es decir, en un origen se pensaba que se había llegado a los indios, a Oriente, poco a poco se va conociendo en su propia identidad. Esto es lo que hemos denominado el proceso de descubrimiento de América. Como decimos, América no fue descubierta, sino que fue inventada por Europa en su reflejo, como diría Edmundo O'Gorman. Y es que al dotar de la misma identidad a todo un conglomerado de personas diferentes de todo un continente y al catalogar a cada habitante de estas tierras bajo el sustantivo de indio, se creaba una barrera mental para comprender sus diferencias etnográficas y sus riquezas particulares. Sin embargo, no debemos pensar esto como algo nuevo o algo exclusivo del caso americano. La tradición europea enraiza este tipo de planteamientos desde la antigua Grecia. Tal es el caso de la famosa cita recogida por Diógenes Laercio, en la que dice: «Doy gracias al destino por ser hombre y no animal, varón y no mujer, por ser griego y no bárbaro». Y que además nos da la clave de cómo los griegos se dieron una identidad propia, la helenidad, basada en la alteridad cultural y lingüística, ya que pensaban que a los humanos les caracterizaba al estar dotado de logos, palabra y razón, confrontándose así con lo que se consideraban extraño o poco deseable. En la representación del otro americano, la asimilación de unas características concretas a un todo trajo consigo el volcado de las inhumanas características descritas a la alegoría de lo que debía ser el continente en su conjunto. En este sentido, y pudiendo establecer un claro paralelismo con las imágenes de las Amazonas que veíamos en la anterior imagen, una de las primeras alegorías de América es la de Philip Gall, que parece haber servido de inspiración para la más conocida de Cesare de Ripa, publicada en su obra Iconología. La mujer, que no evidencia rasgos físicos indígenas, sí que se muestra desnuda, armada, despeinada, emplumada y sosteniendo o pisando cabezas humanas, es decir, casi como una amazonas. También es bien conocida la alegoría realizada por Adrián Colaer y Martín de Vos, en la que América viaja sentada en un enorme armadillo realizada por el arco de los genoveses, erigido en Amberes, para la entrada triunfal del archiduque Ernesto, gobernador de los Países Bajos. Esta imagen alegórica de América como una mujer salvaje sobre la que se proyectan todos los males o las pasiones más bajas de la cultura occidental se extenderá en el imaginario y recorrerá los siglos, incluso hasta hoy. Muestra es la estampa del Museo de América ya de una primera mitad del siglo XIX, es decir, muy avanzado en el tiempo, y que en ella vemos nuevamente a mujeres desnudas y cómo Hernán Cortés está evitando los sacrificios humanos. Es reseñable también, aunque se escapa de esta ponencia y daría pie a debates interesantes, cómo en este caso y en tantos otros las estampas y representaciones que se hacen del continente americano no parten de los propios relatos de cronistas españoles, ni siquiera de artistas españoles, sino de los creados y extendidos por artistas y cronistas de países excluidos del reparto del pastel, con una clara intencionalidad económica y de denostación y menosprecio de la materia prima. ¿Cómo se representa entonces al indígena bárbaro según van avanzando los años? En el caso de...
he hecho la inversa. En el caso de los dos lienzos que se muestran, la pareja de indios chichimecas pintados por Manuel Arellano en 1711, reconocemos los mismos atributos que, como hemos visto, se repiten desde el siglo XVI. Es uno de los ejemplos más tempranos y parecen construir un claro precedente de la pintura de castas. Un referente similar anterior es la obra del pintor holandés Albert Heckel, que representa indios negros y mulatos de Brasil. Aquí está, de mediados del 17. Un pintor novohispano como Manuel Arellano, a inicios del 18, a diferencia de los pintores europeos que hemos mencionado, aparentemente no tendría mayor problema para encontrar modelos indígenas reales ya en los que inspirarse o para retratar en sus obras. Sin embargo, lo que resulta interesante es que a la hora de representar al indígena americano se están empleando aquellos imaginarios creados desde Europa para facilitar de nuevo la comprensión de lo representado y además se copian formas, figuras o escenas difundidas desde Europa por medio de estampas, que más tarde veremos. Además, se utilizan, como decía, referentes iconográficos que proceden de esta pintura europea. Es el caso de este conocido cuadro de Hendrik ter Bragen, El tocador de laúd, realizada en 1624 y realizada casi un siglo antes del trabajo del propio Arellano. El pintor holandés, seguidor de la obra de Caravaggio, se decanta por la representación de diferentes personajes populares en actitudes festivas y aparentemente ebrios. Este personaje en concreto no solo está tocando el laúd, sino que muestra la boca entreabierta para entonar alguna canción. Seguramente Arellano tomó este modelo no tanto por la imagen del hombre jovial, de sonrosadas mejillas y nariz colorada, sino precisamente por la expresión, la boca abierta y la tensión del rostro. El indio chichimeca gesticula de la misma forma, añadiéndole una mayor torsión en su boca en un intento quizá de expresar más bien un grito prolongado que una melódica balada. Uno de los rasgos característicos de los indios chichimecas, por cierto, cuya tradición cultural es muy similar a los indios de las grandes llanuras de Norteamérica, es precisamente el alarido, que proferían en sus ataques y que llegó a obsesionar y atemorizar a los españoles. Así que el sonido se convierte en otro símbolo más para resaltar la violencia del hombre indígena. Como decía, he estructurado la charla, la conferencia en diferentes puntos. Ya hemos visto lo que es la imagen de América proyectada sobre Europa en un primer momento y ahora vamos a ver la imagen de Europa o cómo Europa llega a América. El arte creado desde las colonias y virreinatos españoles de ultramar representó un logro artístico asombroso, pero también paradójico. Por un lado, el arte colonial español fue forjado en los territorios más remotos del Imperio Español, siendo producido en parte por artistas semiletrados que jamás pusieron un pie en Europa. Por otro lado, el arte virreinal, sin dejar de ser sui generis, revela una innegable impronta europea, tanto en su forma como en su contenido. Afortunadamente, nuestra paradoja tiene fácil resolución. Los artistas virreinales utilizaron grabados europeos como modelos para sus composiciones. Muchos de estos grabados fueron producidos en Amberes, capital comercial de Flandes, región que era por entonces, al igual que el Perú, parte del vasto imperio español. Al utilizar grabados para concebir sus obras, siguen desde luego una práctica generalizada en los talleres europeos. Estos artistas manieristas, como Simón Pereins, Andrés de la Concha, etc., fundan en las décadas postreras del siglo XVI y los principios del XVII una tradición de arte culto ajeno a los apremios misionales anteriores. Encuadernados en obras religiosas, encolados en álbumes de artista o sueltos como parte de un intenso comercio de obras de arte, millares de grabados viajaron a lo largo de todo y ancho del Imperio Español, dejando a su paso una marca indeleble en todas las composiciones artísticas de los territorios españoles. El grabado europeo fue usado como estímulo de invención, asistente de composición, repertorio de poses y garante de la ortodoxia iconográfica, convirtiéndose así en una especie de Europa portátil para los artistas. El uso del grabado como fuente de inspiración para las posteriores composiciones virreinales se extendió por los años desde un primer momento de asimilación iconográfica hasta siglos más tarde en la creación de composiciones más complejas. Así, debo pedir perdón porque hay imágenes que son de muy buena calidad y otras de calidad paupérrima, pero no las he encontrado mejores en algunos casos. Así, en un primer momento del siglo XVI, y por ejemplo, siguiendo a Víctor Puig, podemos ver cómo la serie sobre la vida de San Agustín, pintada por el quiteño Miguel de Santiago, se derivaba de la serie del mismo tema grabado por Bolsbert. La influencia de silografías góticas y renacentistas producidas en el norte de Europa sobre los murales novohispanos del XVI es pues más que obvia y conocida. Estos grabados en madera provenían de Durero, Holbein, como ya hemos visto, o de los ilustradores de Biblias alemanas de la época. Pero no solo por semejanzas iconográficas tenemos constancia de la inspiración.
La encontramos también incluso en contratos entre artistas coloniales y sus comitentes que dan fe del empleo de estos modelos. En estos contratos el artista se comprometía a realizar sus obras conforme a estampas que le fueran dadas. Por poner un ejemplo, tenemos el contrato celebrado en el siglo XVII y en el que, leo textualmente, Lorenzo Sánchez de Medina, maestro pintor, morador del Cuzco, celebra un contrato con Josef Asencio Cuadros y Juan de Rivera Gallegos, mayordomos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, conforme a unas estampas que recibe. Es decir, estaban obligados por contrato a inspirarse en estampas europeas. Como decíamos, el uso del grabado se extendió y no solamente se empleó en los primeros momentos. Artistas del 18, como el novohispano Miguel Cabrera, del que tuvimos recientemente además una exposición temporal en el Museo de América, contaban en sus testamentos con una gran biblioteca. En concreto, destacan de este artista 4 trabajos básicos que fueron para el trabajo de su taller. Por un lado, la colección de retratos realizados por Van Dyck, de gran utilidad para la representación de distintas fisionomías, el tratado de Martín Martínez, importante para los estudios de anatomía, Andrea del Pozzo, muy recurrido en el diseño de arquitecturas y perspectivas, y el Museo Pictórico de Escala Pictórica de Palomino, obra fundamental para la difusión de la teoría y la práctica artística en los territorios virreinales. Aquí tenemos ejemplos que son casi calcos. Además, la influencia de los diferentes artistas sobre sus talleres y la reiteración de modelos hace que se extiendan estas imágenes y que lo veamos incluso las mismas manos, las mismas caras, las mismas composiciones en otros artistas como puede ser José de Ibarra. Por poner otro ejemplo, y otro de los modelos que podemos rastrear siguiendo a Esponda y Hernández Gin es el extendido Arcángel San Miguel, con toda esa tropa de ángeles y arcángeles arcabuceros, muchos de ellos inspirados en el grabado del artista flamenco Martín de Bos y que de alguna manera pudo influenciar en una de las últimas adquisiciones del Museo de América, como es el Arcángel de Basilio Santa Cruz Pumacallao de la Escuela Cuzqueña. Como verán, también voy a hacer bastante publicidad del Museo de América para que nos vengan a ver. Me quedan todavía 2 o 3 referencias más. Junto con la circulación y uso de los grabados, la otra gran fuente fundamental fueron las propias obras. Centrándonos en la escultura, la exportación de imágenes desde España a América involucró a las más diversas escuelas artísticas. En ello podemos recordar el conjunto escultórico de la Virgen con Niña, con San Joaquín y Santa Ana, tallado por Gregorio Fernández para la capilla funeraria de Diego de Porres Sagrado y su esposa Ana de Sandoval en la iglesia de San Pedro de Lima. También las parejas de Ece Homo y Dolores al Granadino Pedro de Mena, en los templos jesuitas de Lima y México, o la Virgen de los Dolores donada al convento de Santa Clara de Guatemala por el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo. No obstante, lo habitual en estos flujos comerciales es que las obras se encargaran masivamente en Sevilla, dada su consideración de puerto y puerta de las Américas. La razón es obvia, era mucho más fácil contratar y transportar las esculturas desde los obradores de la ciudad hasta las inmediaciones de su puerto que traerlas desde otras latitudes, como podía ser mismamente a Valladolid con el caso de Gregorio Fernández. Como decíamos, el llamativo número de piezas españoles que se conservan en América aún hoy, lo que en su momento respondía a un claro propósito de evangelización, pues era mucho más fácil y más eficaz en términos religiosos una escultura que una pintura. Algunas de las noticias más tempranas que tenemos sobre la llegada de esculturas sevillanas a América tienen que ver con los crucificados que mandó Jorge Fernández Alemán a la isla de la Española en 1513, así como unas esculturas modeladas en barro por Miguel Perín. Tras la llegada de este tipo de imágenes, aún ancladas en la tradición gótica, comenzaron a llegar otras de transición hacia el Renacimiento, como las enviadas por Roque Balduque de América del Sur, y una de ellas es la Virgen de Rosario de Lima, la imagen más española documentada en Colombia, que no sé si me he pasado. Bueno. Ahora bien, el mayor volumen de piezas españolas dentro de este flujo se produjo entre las décadas de 1560 y 1620, periodo en el que se dejó sentir la renovación estilística implantada en Sevilla por Juan Bautista Vázquez el Viejo. Esto puede observarse en obras como el impresionante Calvario Mancipe, ahora sí, de la Catedral de Tunja o la Virgen de las Angustias, que el mismo artista hizo por encargo de Diego Arias Atalaya, vecino de Puebla, en 1584. Sin duda, el núcleo de mayor influencia que mayor influencia produjo sobre la talla posterior fue el círculo de Juan Martínez Montañés y a su estela Juan de Mesa o Francisco d'Ocampo. Poniendo algún ejemplo de cada uno y empezando por el primero de ellos, debemos mencionar el retablo de San Juan Bautista para las monjas concepcionistas de Lima, hoy en la Catedral. De Francisco d'Ocampo señalamos la Inmaculada del retablo mayor de la Catedral de Comayagua de Honduras y de Juan de Mesa, Cristo de la Buena Muerte, de San Pedro de Lima.
Paralelamente, y por último, hay que tener en cuenta que con la llegada de estas obras manufacturadas también fue de suprema importancia la llegada de artistas peninsulares a tierras americanas, los cuales siempre estuvieron muy bien considerados allí donde ejercieron su oficio. Y es el caso, por ejemplo, de Mateo Merodio, que ya estaba trabajando en la Catedral de México en 1585 y 5 años más tarde, en 1590, ya era veedor del gremio de escultores. El siguiente punto sería América en Europa. Dentro de este hilo conductor que he querido trazar, creo que es conocido por la mayoría de las personas que estamos aquí, el eje vertebrador es evidentemente el llamado tornaviaje. El tornaviaje es entendido como el viaje de vuelta de América, lo que incluye no solo a las personas que fueron y vinieron durante los siglos virreinales, sino también todas aquellas influencias y aportaciones culturales que llegaron desde allí a España y por extensión a Europa a través de los galeones de la carrera de Indias, y entre dichas aportaciones tuvieron especial significación los productos artísticos o también conocidos como curiosidades de Indias. Durante los más de 3 siglos que duró la dominación española de América, fueron miles los hombres y mujeres que mandaron a la península ibérica productos de platería, pintura, escultura o mobiliario, bien fuera para agasajar a algún familiar o amigo, con la correspondiente ostentación que ello suponía ante sus antiguos conciudadanos, o para favorecer algún santuario o imagen de su devoción, especialmente al patrón del pueblo o a la iglesia donde fueron bautizados. Así, en la parte más alta de estos influjos migratorios destacaron evidentemente los virreyes y los prelados enviados desde España. Aunque los objetos del tornaviaje americano se pueden encontrar por toda la geografía española, evidentemente Andalucía y Canarias fueron las 2 regiones más favorecidas por estos intercambios. Por un lado, por ser el punto de salida y llegada de las flotas, y por otro lado, por ser obligado paso durante las travesías. Más allá de piezas con un marcado carácter político, como la pintura Caciques de Esmeraldas de Andrés Sánchez Galque y de otras obras político-protoantropológicas como las series de castas, la principal temática de las imágenes figurativas fue la religiosa, y en un interesante viaje de ida y de vuelta y en una especie de nuevo cristianismo o nueva fe creada a partir del reflejo de las ideas de ida y vuelta, nacen otras imágenes como la extendidísima advocación mariana de la Virgen de Guadalupe. En lo relativo a la escultura, en lo que más me voy a detener, en detrimento de la pintura, a la cual le hemos dedicado ya una parte, es en las Islas Canarias, donde se han ido identificando mayor número de ellas. Por destacar algunos ejemplos, podemos citar la Virgen del Rosario de la parroquia de Agilimes, en Gran Canaria, pero también hay certeza de la llegada de escultura americana a otros lugares mucho más distantes de las costas españolas, como Montilla, en Córdoba, con el Santo Cristo de Zacatecas, o Palencia, en cuya Catedral de San Antolín encontramos una cruz de altar de plata fundida, y a la cual no le voy a dedicar más rato porque teniendo un experto en platería al lado, pues me da casi vergüenza hacerlo. En cuanto a los 2 focos productores más importantes dentro de estos intercambios transatlánticos, estos serían, por origen y por cronología, el novohispano durante los siglos XVI y XVII y el guatemalteco en la centuria siguiente. De este último conservamos la que es para mí una de estas figuras a veces olvidadas dentro del Museo de América, que es el Cristo de Esquipulas. Y si algo destaca en la factura de estas imágenes es el empleo de materiales no usuales en la talla peninsular, como es la caña. Siguiendo las palabras de Jerónimo de Mendieta, podemos comprobar cómo, en el caso de México, este fenómeno fue muy temprano, ya desde principios de la conquista, y cito: «Mas después de que los indígenas fueron cristianos y vieron nuestras imágenes de Flandes y de Italia, no hay retablo ni imagen, por prima que sea, que no la retraten ni contrahagan, pues de bulto, de palo o de hueso, las labran tan menudas y curiosas que cosa muy de ver las llevan a España». También tenemos otro testimonio, como es el de Bentancur, señalando que a España se llevan algunas esculturas de imágenes, en particular de Xochimilco, 4 lenguas de México, de Michoacán, santos y crucifijos de caña. En efecto, lo descubierto hasta ahora, más de un centenar de imágenes de caña en toda España, conforma todos estos testimonios de los cronistas. La mayor concentración de estas imágenes ligeras se concentra en la mitad occidental de la península ibérica, y solo en Extremadura, por poner un ejemplo, y siguiendo a Adrián Contreras, se encuentra una quincena de Cristos repartidos por diferentes localidades. Dentro de dicho conjunto, el que se ha podido datar de formas tempranas es el Cristo de la Misericordia de la Fuente del Maestre, que ya aparece identificado en una visita de 1574 como un Cristo de los Hechos en México. Dentro de ellos también podemos citar el caso del Cristo de Caña del Museo de América, y que además he acompañado con una radiografía en la que además se ve la hechura de cómo los diferentes materiales en los que se emplea y cómo es casi traslúcida.
Tal fue la afluencia de este tipo de piezas que, conforme avanzó el tiempo, las imágenes y otros objetos novohispanos siguieron divulgándose hasta penetrar en hogares que, en principio, nada tenían que ver con las Indias. Y es en relación a los hogares y especialmente a los de los indianos donde se produjo el mayor número de llegada de objetos que tal vez no pertenecían a la cosmovisión occidental y que fueron catalogados en algunas ocasiones como maravillas. Tal es el caso de los biombos, como el conocido como el del Palacio de los Virreyes y que el Estado compró en 1944 precisamente a una familia noble, al barón de Savasona, con destino en el Museo de América. Otros objetos se ajustarían más al gusto y tradición española y europea y a las diferentes tipologías empleadas o existentes dentro de los ajuares domésticos, como podían ser los vargueños o papeleras o las mismas arquetas. Lo que hace diferente y especial en el momento este tipo de objetos no es, como decíamos, tanto la tipología, sino los materiales en que están realizados, como podían ser el tecali y el carey. Pero sin duda la técnica que sobresale entre todas las demás y que será sinónimo de prestigio son las lacas. A los lujosos productos orientales que llegaron desde Asia se sumaron las imitaciones de charol europeas y posteriormente las lacas de tradición indígena, fundamentalmente el maque novohispano y el barniz de pasto, que comparten apariencia además con las asiáticas, pero no así con la técnica. Dentro de estas piezas, y sin poder extendernos más por el tiempo, y que ya voy muy pillado, destacamos las bateas novohispanas, que copan numerosos inventarios con una clara función de representación y ostentación del poder del que la poseía. De entre ellas, además, vamos a destacar las de los talleres de Páscuaro durante el 18, con numerosos motivos ornamentales y escenas de la metamorfosis de Ovidio, y de las cuales custodiamos un número ingente en el Museo de América, incluyendo una firmada por José Manuel de la Cerda y casi única en el mundo. Y aprovecho de nuevo para hacer publicidad y en el año 2026 tendremos una exposición de lacas en el Museo de América. Esto que quede entre nosotros. No quisiera dejar de señalar, por último, dentro de esta variante de objetos más domésticos, la cerámica y especialmente la de Tonalá, desde los pequeños búcaros con el simple color de la propia materia hasta los grandes tibores de decoración profusa y en los cuales se resume la triple influencia asiática, novohispana y europea en un solo objeto. Y el año que viene tendremos una exposición de búcaros. El 21 de mayo del 25 están ustedes invitados. Por último, el último punto en el que he querido organizar o estructurar esta charla es sobre sincretismo, resistencia y transculturación, tres términos que además están de moda. El grado de adaptación técnica, formal y que hemos venido señalando no tenía por qué ser reflejo de una idéntica adaptación al pensamiento occidental. La respuesta material no suponía necesariamente una respuesta espiritual de los propios artistas o hacedores, como diría en terminología maya. Tampoco tenía por qué negarla de una forma inevitable y constante. Por lo tanto, las realizaciones del mundo virreinal en las que intervinieron los indígenas pudieron responder a varios modelos. Los que pueden considerarse más definidos hacen referencia a la asimilación conceptual y su correspondiente representación material. Otros, a la asimilación técnica compartida con la reserva conceptual y tal vez el más interesante, aquel en el que interviene la asimilación conceptual y su tradición al lenguaje artístico autóctono, dentro de un contexto propio de la cultura occidental. Al primer modelo pertenecerían todas aquellas obras realizadas por autores indígenas que, receptores convencidos del mensaje de evangelización y formados en las técnicas artísticas occidentales a través de su aprendizaje en las escuelas misionales o junto a los maestros españoles, inundaron los virreinatos tanto si se trataba de obras de un solo autor como si eran fruto de un trabajo de taller, como puede ser esta obra de Diego Quispetito. La condición indígena del autor no se reflejó en su obra y esta solo ha quedado al descubierto en mínimos casos tras la aparición de una documentación ocasional que ha permitido su identificación. Los artistas indígenas, como decíamos, siguen modelos europeos de manera impuesta y al servirse de estos grabados no tienen un estudio del color ni de la perspectiva, es decir, el indígena, el artista local, trabajaba con modelos sin color, sin cuadros, trabajaba la perspectiva que le era concedida y sin ningún tipo de coloración, sobre todo en un primer momento. No se tratará, pues, de una falta de pericia, sino de su adhesión fiel a un modelo impuesto. Si el grabado, por su posibilidad de estar presente en todas partes, conformó el arte mexicano del 16 hasta el 18, las limitaciones inherentes a su propia técnica y a su comercio, siempre insuficiente, hicieron que ese arte se deformara respecto al modelo ideal de Europa. En realidad, uno de los factores determinantes de las obras realizadas por estos artistas es el ámbito social y cultural en que se sitúan ellos mismos y su clientela más directa. Y ahí sí pueden encontrarse importantes elementos de diferenciación.
La historia de la pintura cuzqueña, por ejemplo, nos ofrece múltiples ejemplos de pintores indígenas con una producción claramente diferenciada entre sí, según a quién se dirigía su trabajo y el entorno social en el que estaban integrados. En este espacio, y como una variante de sumo interés, a ver si consigo que funcione. Sí. Espera, ahí está. Y no tiene sonido, bien. Yo lo dejo ahí dando vueltas y sigo hablando. En este espacio, y como una variante de sumo interés, mira, está hablando también. No, solo hablo yo ahora. También podemos referirnos a una modalidad en la que el lenguaje europeo es el que se introduce en un conjunto de objetos de uso exclusivo indígena, como resultado de su total asimilación. Este proceso tan singular... sí que está hablando. Bueno, los queros son vasos troncocónicos, esto es un quero, pertenecientes al mundo cultural indígena andino, ya que se trata de instrumentos que responden a la celebración de rituales propiciatorios y fundacionales. La identificación de su función específica estuvo clara para los españoles desde el primer momento de la conquista y se advierte perfectamente a través de las descripciones llevadas a cabo por los cronistas. Consumada esta conquista, estos objetos siguieron realizándose hasta el punto de que hoy se conservan cerca de 1 millar de estos repartidos entre diferentes museos y colecciones de América y Europa, y muchísimos en el Museo de América. El interés de estas piezas radica tanto en el hecho de su supervivencia como muy especialmente, le voy a volver a dar, en el contenido de las representaciones y escenas con que se ornamenta. Esta decoración está formada generalmente por escenas dispuestas en friso y espacios definidos cubiertos por composiciones vegetales o diseños de tocapus. Solo excepcionalmente algunos motivos aislados ocupan todo el espacio. En el caso del Museo de América, este es del Museo de América, nos encontramos otros incluso con toros, lo cual ya nos habla de que hay una asimilación de la iconografía. Para la mayor parte de las investigaciones, y sobre todo peruanos, estos recipientes se convirtieron en una de las manifestaciones más importantes de un denominado arte de resistencia frente a las imposiciones del mundo colonial. En su opinión, en estas obras se refugió una parte importante de la representación plástica que respondía a la idea del nacionalismo incaico, especialmente a finales del XVIII. Y para ello, sus autores se sirvieron de un lenguaje propio, alejado de los modelos impuestos por la iconografía virreinal y al margen de sus propuestas estéticas. Y finalmente, el último modelo de los mencionados es el que supone una actitud consciente en la incorporación de elementos propios del lenguaje simbólico prehispánico y una participación activa en la creación artística. Dentro de este pensamiento habría que poner en relación aquellas obras en las que interviene la voluntad explícita del responsable teórico de la misma para avalar la utilización de un vocabulario artístico y simbólico propio de la cultura autóctona. Su finalidad es clara: hacer más comprensible el nuevo lenguaje a la población que comparte aquella cultura y mantiene vivos sus códigos de expresión. En este caso, el papel del artista indígena es fundamental, ya que aparece como el mejor intérprete de la transmisión conceptual. Estos ejemplos, con toda seguridad, fueron mucho más numerosos de lo que hoy suponemos. Si se consideró más práctico que los misioneros aprendiesen las lenguas indígenas y en ellas transmitieran el mensaje evangélico, con lo que esto supuso de adopción de numerosos términos con una fuerte carga de simbolismo religioso indígena, es evidente que el simbolismo artístico pudo ser empleado con la misma intención. Un ejemplo de ello, y para ir finalizando, es el empleo de la plumaria en la elaboración de imágenes. En el mundo indígena, la pluma no solamente es un elemento material de uso generalizado en todo el continente, sino como representación simbólica, como representación simbólica de todo lo que signifique lo único, lo precioso, y directamente vinculado con la figura de Quetzalcóatl. Estos objetos tuvieron en la cultura occidental una lectura parcial, valorando la inclusión de la plumaria como un elemento de exotismo, simplemente. Es decir, es cierto que los cronistas aluden una y otra vez a la pericia de los amantecas, es decir, los artistas de la pluma, y lo mucho que su trabajo sorprendía en Europa, pero ellos en ningún caso aluden a un mensaje más profundo más allá de lo formal. Aceptando esta interpretación de las obras que hemos mencionado, tal vez sea más fácil comprender las razones de elaboración con la técnica plumaria de objetos de gran importancia para las ceremonias de culto católico, la mayoría de ellas relacionadas con la celebración de la misa, como sacras, cubrecálices, mitras o casullas y otras escenas con efigies de santos y mártires. Con ellas, las alusiones a la redención de los hombres se expresan a través de las referencias a Cristo, pero también a Quetzalcóatl. A pesar de ello, habrá que considerar la posibilidad de analizar estas obras desde una perspectiva que valore la incorporación al mundo colonial de propuestas que proceden del mundo prehispánico, no solo a través de una técnica reconocida como distinta y producto de una gran habilidad manual. En resumen,
Más allá de un proceso de aculturación, también podemos poner el acento, y cada vez se pone más, en el concepto de transculturación, en el que los pueblos originarios no serán menos receptores de una cultura que borrará la suya, sino que podemos pensarlos como agentes activos en la producción de una nueva línea de pensamiento y de creación. Bueno, he puesto un pequeño guiño a Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias. Bien, Javier ha cumplido su amenaza y nos ha contado muchísimas cosas en poco tiempo. Realmente, bueno, estamos en hora, vamos bien, lo has apretado bien todo, pero bueno, te lo agradecemos y te agradecemos también esa exposición brillante de cómo, ¿no?, el arte, la cultura va, viene, se deposita, crece para luego volver. Creo que es muy interesante este viaje. Tenemos margen todavía para bueno, alguna cuestión, alguna pregunta relacionada, bueno, pues con esa idea de la transferencia cultural que acabamos de ver, desde Europa hacia América, desde América hacia Europa. Tenemos a José María por aquí. Ah, bueno, está José Antonio. Bueno, muchas gracias. Es verdad que ha sido invasiva pero claro, yo ahora, la verdad es que voy a ser políticamente un poco incorrecto y estaba pensando en que, o sea, yo creo que la clave que tú has dado es que efectivamente hay una no sé cómo llamarlo, ¿no?, una relación de ida y vuelta y que ha enriquecido. Esta imagen de que España ya no se entiende sin América, ni América sin España, yo creo que es clarísimo. Y me parece fundamental. Yo la pregunta que me hago ahora con el tema de... Voy a ser políticamente incorrecto, lo aviso. Con el tema de la descolonización de los museos, habrá que preguntar entonces dónde vamos a meter todas las miles y miles y miles de obras que hay españolas por el mundo. Entonces vamos a traer de América todas, ¿no? Yo sé que en el Museo de América se está haciendo una labor extraordinaria de tomar conciencia de eso, de que no es que España haya robado, sino que sencillamente ha sido un proceso de ida y vuelta y de creación de modelos, de creación de productos, y efectivamente no se trata de que ahora España traiga todas las obras que se exportaron allí, todas las obras que se inspiraron, todos los artistas que hablaron en España, todos los españoles que trabajaron en América, porque era España, ¿no?, y que efectivamente se crearon un montón de productos. Me imagino ahora trayendo todo lo que hay por ahí español, ¿no?, por el mundo. Entonces, ¿dónde lo metemos, no? Entonces, la pregunta políticamente incorrecta es ¿cómo estáis viviendo esta situación de la política española con el tema de la descolonización, si la palabra se puede trabajar? Has utilizado muy bien todo el rato el de la época virreinal, y efectivamente es una época virreinal porque se habla de un imperio. ¿Cómo se vive esto desde el Museo de América? Perdón por la pregunta tan incómoda. Suerte con la respuesta. Recuerda que está grabado, ¿eh? Soy un técnico del Ministerio de Cultura y hago mi trabajo. Es la respuesta que te puedo dar. Por aquí a José María Leticia. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. Como has pasado un poco sobre ascuas, sobre la cerámica, tengo que romper una lanza a favor de mi Talavera de la Reina, que ha llenado de cerámica tantas iglesias y tantas fachadas de iglesias en México, en San Francisco. Está aquí, no está allí. Ya, está aquí. ya. De manera de suerte que en México no se habla de cerámica, se habla de Talavera. No tienen una vajilla de cerámica, tienen una vajilla de Talavera, que sea sinónimo de cerámica allí. Pero bueno. Y luego, sobre la aportación de América a Europa, yo creo que es lo más nefasto de todo, el nombre de América. Qué lástima. Un grupo de intelectuales, de amigos, de un poeta, hay alemanes y tal, porque habían visto un mapa de Américo Vespuccio, que ya señalaba allí el Nuevo Mundo, pero es que el Nuevo Mundo, ya Pedro Mártir, que es el primero que escribe sobre aquello, de orbe novo decades, ya es el primero que habla de un nuevo mundo. Y aquí en Castilla, en la época de la reina Isabel,
Se habla de las islas e tierra firme del mar Océano. No se dice nunca que Colón, como él creyó, que había llegado a Japón y al Catay y todo eso. No, no. Lo triste es que el nombre pues no haya hecho justicia histórica, ¿verdad? El nombre que le debemos a Europa. América, ese nombre no se le debemos a España, sino a Europa. ¿Qué me dices sobre él? Sobre el nombre del continente. Bueno, es un poco tarde para cambiarlo. Al final, el nombre de las cosas al final es un acto, o sea, es que ya me voy a salir del todo. El nombre de las cosas al final es un acto totalmente humano y que va inherente a la construcción del lenguaje y la denominación de las cosas. Si nos vamos a Rousseau, mismamente Rousseau, cuando nace el lenguaje y nace por medio del ser humano, se le va dando nombre a las cosas. ¿Por qué se llama América? Bueno, pues porque coincidió. Ahora, por ejemplo, se utiliza también desde núcleos o focos americanistas, se llama Abya-Yala. Al final el nombre de las cosas, no sé, como el que dice Castilla y León o dice Castilla y León. No sé, o sea, yo creo que la nomenclatura del continente pues fue una casualidad que no sé si justa o injusta, histórica, histórica y habría que cambiar los libros. O sea. Vamos a ver, mira, sobre el nombre de América, bueno, también iba a hacer un pequeño comentario. Fue un arma de guerra, porque nuestros documentos no vamos a encontrar el nombre de América. Siempre eran las Indias, que fue el nombre provisional que se dio por la insistencia de Colón de que había llegado a las Indias y venga. ¿Y estos señores quiénes son? Cuando los llevan a Barcelona, pues indios, porque son de la India. Y ahí se quedaron las cosas hasta el siglo XVIII, en que adoptamos la ocurrencia de Weissmuller en su mapa, cuando pone a una región que era Nueva Castilla el nombre de América en homenaje a un amigo suyo, en definitiva, que era un tanto fantasioso. Entonces, este señor, como interesa internacionalizar el descubrimiento, y ahora hablaré por qué el descubrimiento, pues vamos a quitar el nombre de las Indias, que es el que han dado los españoles, bueno, pues vamos a poner América como ya atribuir, pues como Génova se atribuyó la hazaña de Colón, como por ejemplo después a Portugal se atribuye lo de Magallanes, que nunca dio la vuelta al mundo ni pensaba darla, y tantas otras cosas. Son armas de guerra, los nombres. Ya lo sabéis, la semántica es arma de guerra. Lo mismo que la imagen, que bueno, no toda la imagen tiene un sentido de manipulación, la imagen nos llena la vida y tiene todos los sentidos posibles. Pero sí que quiero también comentar, has presentado toda una relación artística fantástica, porque son los fondos del museo, en fin, y bueno, yo he trabajado allí, con lo cual lo conozco bien, pero quizá ese momento primero del impacto que se produce en la época de los Reyes Católicos, cuando vayas a presentar el tema escrito, pues ponnos a lo mejor un poco pues esa primera imagen de que llevaban poca ropa, que llevaban plumas, que eran antropófagos, ese primer impacto que queda en lo anecdótico a veces, porque no se llega al tema. Y luego, pues también un poco el tema de la palabra descubrimiento. La palabra descubrimiento no es que vayamos a descubrir a nadie, porque ya estaba descubierto, aunque hubiera sido Japón o la India, obviamente, sino que era un concepto jurídico por el cual el papado daba unas budas de exclusividad para las líneas. Entonces, esto también para las líneas, sobre todo navales, o sea, de rutas navales, y bajo la obligación de evangelización, que era la contrapartida que tenías que poner. Por tanto, eso también explica el por qué es tan temprana la evangelización en los primeros momentos. Entonces, bueno, pues estos son cosas que tenemos que enfriar un poco el relato, yo creo. O sea, es muy importante. Sí, al final, lo que he explicado justo de acuerdo, al arranque de la ponencia ha sido que había una intención evangelizar, o sea, era lo que el término que me he inventado teopolítico de un descubrimiento naval marítimo, pero la primera evangelización y por qué es necesario que esos nuevas personas descubiertas sean buenos cristianos, porque si no, no pueden ser súbditos de un buen príncipe. No, y además hay una obligación, porque es que si no nos quitan la exclusividad. Por eso se organizó el Cisma de Inglaterra, para que el señor Enrique VIII pudieran hacer lo que quisieran en los mares, no por una cuestión de faldas.